Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y por vuestro tiempo. Muchas gracias al Instituto Tecnológico Hotelero y a Fitur y Tecnología por darnos la oportunidad de pasar un rato con vosotros en esta feria tan emotiva, tan ilusionante, ¿verdad? Y que esperemos que sea pues, un punto de inflexión, ¿no? De cara a toda la recuperación turística que tenemos por delante, ¿no? Os decía, soy Jesús, responsable de desarrollo de negocio en España y Portugal de la empresa Sojourn, y la ponencia de hoy va a tratar sobre cómo impulsar la inteligencia de datos durante la fase de planificación y recuperación en la industria turística, ¿no? Entonces, bueno, quería comenzar con una slide bastante visual, tal vez un poco impactante, ¿no? A mi modo de ver. Vamos a hablar mucho de publicidad digital, de marketing programático durante esta sesión, ¿no? Y aquí pues podemos ver un ejemplo de cómo se hacía la publicidad antes, ¿no? Cómo esos anuncios que se publicaban en revistas o en páginas web donde tú pensabas que tus clientes podían estar, ¿no? Siempre hemos ido un poco a ciegas durante mucho tiempo haciendo compras en espacios publicitarios en diferentes medios, pensando que nuestro cliente objetivo iba a estar allí, ¿no? Pero claro, la realidad pues es muy diferente, ¿no? Sabemos también que la planificación antes se hacía de otra forma, ¿no? Los clientes iban pues, a una agencia de viajes o llamaban directamente al proveedor, ¿no? para reservar su viaje, ¿no? Aquí tenemos pues, un claro ejemplo de un agente de viaje americano, tal vez de los años 90, ¿no? con su ordenador en 3D, su MS2 en la pantalla, ¿no? Pero todo esto, gracias a la aceleración que estamos viviendo en el entorno digital, se está transformando. Y la nueva realidad es muy distinta, ¿no? La forma que tenemos y en la que queremos conectar con esos viajeros que están planificando sus viajes, ¿no? En cualquier lugar del mundo, ha cambiado bastante, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que la publicidad programática hoy en día juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? Y quería enlazar también con la utilización del Big Data por parte de las empresas turísticas y cómo algunas de ellas están empezando a hacer un uso bastante adecuado, ¿no? para conseguir entender mejor cuál es la información propia que manejan, la información de terceros con la que están conectados, ¿no? También ha evolucionado mucho, ¿no? El mundo del Big Data. Si os fijáis en la pantalla, desde la primera generación en la que obteníamos una segmentación estándar, ¿no? De datos, había pues, pocas empresas de Big Data que proporcionaban una segmentación estática, ¿no? Todo ello pues, era curado, manejado, tratado de forma, vamos a decir, pues por las personas, ¿no? De forma humana, no intervenían las máquinas, no intervenían los algoritmos todavía, ¿no? La duración de esa segmentación y esa activación y actualización de datos empezaba con un ciclo de 3 meses, de 90 días, luego se iba cortando a 60 días, posteriormente pasó a 30, ¿no? En la segunda generación, como veis, la segmentación es mucho más personalizada, ¿no? Añadimos esos segmentos personalizados que antes eran más estándar. A toda esa curación y gestión del dato humano le añadimos también el filtro del machine learning, del aprendizaje automático, ¿no? Y esa actualización de datos ya va yendo un poco más rápido y pasamos de 90 días a 7 días, ¿no? Y por último, en esa última generación, ¿no? del Big Data, ya necesitamos que el procesamiento de los datos sea en tiempo real, ¿no? Y cuando me refiero a tiempo real hablamos de prácticamente de 20 milisegundos, ¿no? Que es el periodo de tiempo en el cual se van actualizando todas esas informaciones, ¿no? Y a esas señales, a esos segmentos que antes eran estandarizados, ahora personalizados, le añadimos una cosa fundamental,
que es lo que aporta también Sojourn como valor, y es ese dato en tiempo real, esa intención de viaje de esos usuarios que somos capaces de captar, ¿no? Sabemos también que es muy difícil estar presente en todo momento en ese path to purchase, en ese ciclo de compra de los viajeros. Y sabemos también que 1 de cada 5 viajeros ni siquiera saben dónde van a viajar cuando empiezan la fase de ensoñación para sus próximas vacaciones, ¿no? Es un número muy alto, ¿verdad? Esto hace que con una buena utilización de esas audiencias de viajeros personalizados y el Big Data, podamos influir en ellos cuando todavía ni siquiera saben a qué destino van a querer viajar, ¿no?, en sus próximas vacaciones, ¿no? Somos conscientes de que a día de hoy existe una cantidad de retos que se van sumando, que van creciendo dentro de todo el entorno del travel marketing, como por ejemplo, el primero y más importante para mí es encontrar la audiencia adecuada, ¿no? ¿A quién queremos targetear? ¿Cuál es el público objetivo para nuestro negocio? ¿Cómo vamos a llegar a él? Pero todo esto es muy cambiante, ¿no? Y en el mismo uso de los datos es complicado gestionarlo y estar al día con esa velocidad de movimiento, ¿no?, que encontramos. La presencia en múltiples canales de distribución, la cantidad de diferentes páginas web que visita un viajero antes de completar una reserva online, ya sea de un vuelo, de un hotel, de una atracción, ¿no? El gestionar esos inventarios perecederos, si hablamos de una cadena de hoteles o hablamos de una aerolínea, ¿no? Bueno, todos esos retos nos llevan a una conclusión, y es la siguiente, que los viajeros no son fieles. Los viajeros, si lo fueran, de hecho, las personas que trabajamos en el marketing digital probablemente no tendríamos trabajo, ¿no? Porque esos viajeros siempre repetirían sus mismos hábitos de consumo, sus mismas vacaciones, y no habría manera de sacarles, ¿no?, de ese ciclo, de esa dinámica, ¿no? Para que os hagáis una idea, Think with Google hizo un estudio hace algún tiempo en el que nos explica que existen más de 500 touch points a lo largo del viaje digital de un viajero en Internet antes de realizar la compra de un servicio turístico. En comparación con otro tipo de servicios, otras verticales no relacionadas con el turismo, es mucho más alto. Es decir, se producen infinidad de interacciones de esos consumidores en Internet antes de que tomen una decisión final a la hora de hacer una compra de un viaje, de un vuelo, de un hotel, ¿no? Más de 500 touch points. Es importante ser consciente de cómo funciona el Customer Journey para poder sacar partido de él y poder llegar a esos viajeros de forma eficiente, ¿no? Por lo tanto, hablamos de hábitos multicanal, ¿no? Esto nos lleva a una mayor complejidad en las diferentes fases del Customer Journey, ¿no? Planificación, o mejor dicho, ensoñación, planificación, reserva, pre-travel, estamos ya en destino e incluso ya regresamos de nuestro viaje. Se producen toda una serie de interacciones, de touch points de esos viajeros en diferentes ecosistemas digitales, ¿no? Una búsqueda, 2 de cada 3 búsquedas o reservas de hotel, mejor dicho, 2 de cada 3 comienzan con una búsqueda en Google, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar ahí presentes, ser capaces de defender nuestra marca frente a intermediarios que pujan por ella. Ese mismo viajero luego pasa a utilizar sus redes sociales, Facebook e Instagram. Podemos seguir influyéndole a lo largo de ese ciclo de compra, ¿no? Impactar en ellos con diferentes estrategias de prospección, de retargeting, a lo largo de la red de display de Google, etcétera, ¿no? Lo que os quiero decir con esto es que cualquier estrategia digital tiene que estar pensada de una forma conjunta, ¿no? Adoptando pues, una serie de canales, de formatos que nos permitan estar presentes en todo momento a lo largo de ese Customer Journey. Sojourn realizó un estudio hace cosa de 1 año y pico, todavía estábamos en la época pre-COVID, ¿no?, en la que analizamos una serie de buyer personas, ¿no? En marketing sabemos que identificamos como buyer persona a los diferentes criterios de usuarios consumidores para encontrar afinidades con marcas, ¿no?, y su manera de relacionarse con ellas. Y durante ese estudio estuvimos analizando y siguiendo a Ignacio durante más de 5 meses, ¿no?
aprendimos que Ignacio es una persona, en este caso, ¿no?, con una ciudad de origen como es Madrid. Es una persona que habitualmente en su vida familiar reserva vacaciones para su pareja y 2 hijos. Es socio de un programa de fidelización de un parque temático, ¿no?, y le gusta comprar en tiendas outlet, ¿no? Sin embargo, pensar que lo que hoy es Ignacio y cómo se comporta a la hora de viajar con su familia puede convertirse en otro buyer persona completamente diferente cuando entramos en su entorno laboral, ¿no? Este Ignacio que reserva en outlets, que utiliza mucho el teléfono, que es un viajero frecuente, asiduo al móvil, que viaja en business economy, a lo mejor su empresa le manda a Dubái 2 veces al año y viaja en business y se aloja en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Por lo cual, quiero decir que a veces pensamos que conocemos bien a nuestro cliente tipo, pero nuestro cliente tipo puede tener múltiples caras y múltiples facetas, ¿vale? Touch points en los últimos 5 meses. Me refiero a este estudio que hizo Sojourn con esos hábitos de consumo de este buyer persona en concreto de Ignacio, ¿no? Más de 451 touch points antes de realizar una reserva de vuelo, hotel y entrada en un parque temático, ¿no? 241 touches para identificar cuál iba a ser el parque temático que finalmente iba a adoptar, ¿no? iba a reservar. 113 para hotel, 40 para aerolíneas, consultando hasta 28 marcas diferentes, ¿no? Cruceros, coches, ¿no? Normalmente una marca individual, llamémosle un parque temático, un hotel, una cadena hotelera, solamente tiene acceso a una parte de ese Customer Journey. Y es cuando Ignacio comienza su primera interacción con la página web. Pero pensad que antes de esa primera interacción, Ignacio ha estado interactuando con toda otra serie de marcas, competidores, otra serie de servicios verticales. Si ponemos toda esta información en conjunto, seremos capaces de identificar mejor las preferencias de viaje de Ignacio y dirigirnos a él de una forma mucho más eficiente, ¿no? Aquí quería mostraros cuál es ese path to purchase, ese camino hacia la compra de este caso en concreto, ¿no?, de Ignacio, en las diferentes fases, ¿no? Dreaming, soñando, planificación, reserva, desde el 25 de abril hasta el 6 de agosto. Veis que siguió un recorrido bastante complejo durante los diferentes meses, semanas, en las que comenzaba a visitar la home de ese primer parque temático para inspirarse, para saber si era el que quería reservar realmente, ¿no?, para su familia. Luego pues continúa introduciendo búsquedas desde su teléfono móvil para otros parques temáticos, hoteles, vuelos, etc. Ignacio, que era un usuario asiduo al móvil, luego pasa de esas búsquedas en móvil a laptop y continúa haciendo alguna reserva tanto en ordenador como en móvil, ¿no? Hasta que finalmente el 6 de agosto pues, realiza la compra vía desktop para su viaje que está planificado para el 6 de noviembre y en el cual ha cambiado de fechas múltiples veces, ¿no? Bueno, conocer todo esto, como puede hacer Sojourn, ayuda a entender mejor ese Customer Journey, interactuar con esos potenciales clientes y, de nuevo, conectar con ellos de forma eficiente para conseguir que conozcan nuestras marcas y que finalmente terminen reservando directamente con nosotros, ¿no? Que ese es el objetivo de prácticamente todas nuestras acciones, campañas y demás, ¿no? Hay un teórico americano llamado Geoffrey Moore que dijo una vez que sin el análisis del Big Data las empresas están ciegas y sordas, ¿vale? No es exactamente así la frase. Si lo buscáis, veréis que la frase era que sin el Big Data es como cruzar una autopista siendo sordo y siendo ciego. Imaginaros la situación, ¿no? La película, ¿no? Luego se ha adaptado ya al mundo empresarial, ¿no?, para que resuene más, ¿no?, con las empresas. Quiere decir que realmente sin ese Big Data no seremos capaces de planificar de una forma eficiente, de entender el nivel de personalización que necesitan nuestros clientes, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la utilización de los datos, sobre todo de los datos en tiempo real, para utilizarlos en nuestro propio beneficio, ¿no?, y establecer campañas de marketing digital, de programática, de manera eficiente, ¿no? Las 3 Vs famosas del Big Data: volumen, variedad y velocidad, ¿verdad? Son los que hacen que las empresas hoy en día empiecen a considerar soluciones de Big Data como algo fundamental
en su toma de decisiones, ¿no? Todavía no se ha hablado de Sojourn, como habéis visto, ¿no? Bueno, este es el primer momento que quería introducir en la presentación, un poquito de background sobre quién es Sojourn, porque probablemente muchos de vosotros todavía no nos conoceréis. Somos una empresa americana, pero con presencia global. Trabajamos a nivel global. Empezamos hace 14 años en San Francisco y fijaros, como curiosidad, Sojourn fue la primera empresa que empezó a monetizar el valor de las tarjetas de embarque impresas. ¿Os acordáis? Antes de que existieran los códigos QR y demás, ¿no? Íbamos a volar, nos daban un papelito, pasábamos, tal. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Empezamos en Estados Unidos, hablando con aerolíneas, por un lado, y por otro lado con destinos, cadenas hoteleras y atracciones, ¿no? Entonces, a la aerolínea le comprábamos ese espacio físico en ese papel en el que imprimíamos publicidad del destino al que viajaba cada viajero. Y al partner, al cliente, le cobrábamos por aparecer en esos espacios, sabiendo pues, que había viajeros que se movían de Dallas a Chicago, de Los Ángeles a Nueva York, y así empezó todo en Sojourn, ¿no? Luego ha sido un cambio brutal, muy rápido, y entró la digitalización a tope, y esas mismas colaboraciones con aerolíneas americanas pasaron al entorno digital, ¿no? Hoy en día tenemos una base de datos de audiencias de viajeros propia, formada por más de 350 millones de perfiles de usuarios, los cuales somos capaces de activar en nuestras campañas de marketing digital. ¿Cómo accedemos a toda esta gran información, a todo este Big Data del travel? Muy sencillo, tenemos conectividad de datos con aerolíneas, plataformas de metabuscadores, GDS, OTAs, rent-a-cars, navieras. ¿Qué hacemos? Les compramos datos en tiempo real. Así de sencillo. Cuando hay una persona que está navegando por las web de nuestros data partners, haciendo búsquedas y reservas para cualquier lugar del mundo, nos llega a nuestra plataforma una alerta, un input, diciéndonos que hay una persona que está reservando un vuelo de París a Madrid, ¿vale? Construimos un perfil, un buyer persona, un perfil de un usuario del cual sabemos no solamente que va a viajar de París a Madrid en el mes de septiembre, sino que ha consultado toda una serie de touch points, como hemos visto antes. Construimos ese perfil, ¿vale? De forma anónima, lo guardamos en nuestra plataforma y somos capaces de impulsar, activar todos esos perfiles, llegar a sus IPs directamente del móvil, del teléfono, y con publicidad programática, cuando están conectados, servirles esos anuncios de esos hoteles, esas aerolíneas, esas navieras con las que trabajamos, ¿vale? Marketing programático, ¿no? Habéis visto el documental de Social Dilemma seguramente, ¿no? En Netflix. Si no lo habéis visto todavía, os lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado nuestro Traveler Ecosystem, ¿no? En el año 2008 contábamos con aproximadamente 483 millones de eventos, definiendo un evento en Sojourn como los puntos de contacto que pueden incluir desde visitar una página, realizar una búsqueda, hacer una reserva, comprar una entrada, tanto en dispositivo móvil como en web. Eso es un touchpoint, eso es un evento para Sojourn, ¿vale? En 2019 aumentamos hasta 27 billones con B de eventos. Llegamos a ese número de 350 millones de perfiles de usuarios únicos mensuales activos. En el futuro no lo sabemos, pero está creciendo exponencialmente y, lógicamente, cada vez tenemos más alianzas estratégicas con socios del sector travel, lo cual hace que vayamos accediendo a un mayor número de audiencias, de perfiles de viajeros, ¿vale? Bueno, todo se trata de cómo manejemos esa información, cómo manejemos ese dato, ¿no? Como veis al centro, lo integramos todo en lo que llamamos el Sojourn Traveler Platform, ¿no? Toda esa serie de inputs que vamos recibiendo, ¿no? Desde comportamientos históricos de búsqueda y reserva, información demográfica y psicográfica de los viajeros, el Travel Intent in Real Time, intención de viaje en tiempo real de cada usuario, ¿no? Lo vamos a utilizar
para integrarlo en nuestras campañas de marketing digital. Pero claro, no tenéis que creeros exactamente lo que Sawyer nos diga, en el sentido de que sí, tenemos toda esta información, tenemos este Big Data, también podemos incorporar vuestro propio dato de CRM en nuestras campañas para hacerlas todavía más eficientes y enriquecerlas, ¿no? Comentaros que Sojourn es la única empresa del sector travel que está certificada tanto por Google como por Facebook como Marketing Partner. Y esto también nos da pues todo un caché y un know-how a la hora de manejar esa información en esas campañas de publicidad programática, ¿no? Quería también simplemente mencionaros ahora algún caso práctico en el sentido de cómo utiliza Sojourn esa información, esos datos en tiempo real. Pensad que somos una empresa que no comercia con el dato, ¿vale? No los vendemos en nuestros informes, simplemente los utilizamos de manera consultiva para nuestros clientes para poder darles esa información de cómo mejor gestionar sus campañas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos muchas formas de mirar ese dato según diferentes puntos de vista, ¿no? Los podemos utilizar para hacer un análisis estratégico, informar sobre el resultado de las campañas, pero también reformar. Trabajamos con Machine Learning y esto nos da mucha información sobre cómo esas campañas se están comportando en tiempo real, si tenemos que corregirlas, si tenemos que reformarlas, ¿no? ¿Qué nos dice ese Big Data? ¿En qué canales estamos teniendo un mejor resultado, una mejor performance, ¿no? Esto sería una opción, ¿no? Otra opción sería, pues, como estamos haciendo, además, de una forma, vamos a decir, altruista, ¿no? A día de hoy, en nuestra página web, hemos creado un dashboard interactivo que podéis visitar en sojourn.com, en el que seleccionando diferentes mercados, destinos, etcétera, podéis acceder a unas gráficas en tiempo real de cómo se están comportando esas intenciones de viaje para cualquier país del mundo, para casi cualquier ciudad. Están basadas en búsquedas y reservas, ¿vale? En tiempo real, de diferentes servicios, de vuelos, de hoteles, etcétera, ¿no? Os pueden ayudar a predecir un poquito cómo se está comportando esa demanda, ¿no? Podemos analizar esas tendencias en búsquedas, por ejemplo, en el sector atracciones, con el que también trabajamos, ¿no? Diferenciándolo en las diferentes categorías, desde parques temáticos, actividades acuáticas, actividades al aire libre, ¿no? Y ver cómo se están comportando esas tendencias de búsqueda en diferentes países de nuestro entorno, ¿no? Podemos utilizar también esa información en nuestros informes para entender mejor en los diferentes países de nuestro entorno cómo se están originando esas búsquedas en cada región, ¿no? Tanto a nivel internacional, a nivel interregional o doméstico, cómo se reparte esa cuota de intención de viaje, ¿no? En los diferentes mercados. O analizar también el origen de búsqueda por distancia, es decir, esto nos ha servido mucho durante la fase de las staycations, cuando las restricciones de viaje estaban todavía muy en vigor, ¿no? La gente estaba dispuesta a viajar, pero ¿a qué distancia estaba dispuesta a desplazarse, ¿no? Cerca, una distancia media, una distancia larga, ¿no? Y en los diferentes países veis cómo se iba cambiando un poquito, ¿no? Esa intención de viaje más a corto radio, medio radio o largo radio, ¿no? Cómo han ido cambiando durante la fase de pandemia el uso de esas búsquedas en diferentes dispositivos, ¿no? Tanto en mobile como en desktop, ¿no? En los diferentes países y regiones de Europa, ¿no? O incluso ya a nivel destinos, Sojourn trabaja también con más de 300 DMOs, ¿no? Destinos a nivel mundial, ¿no? Y hemos trabajado mucho en lo que es el benchmarking, ¿no? Durante toda esa fase para identificar a qué destinos estaba la gente valorando, planificando, soñando viajar durante toda esta época, ¿no? de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, podemos analizar también desde el punto de vista de los destinos competidores, ¿no? Bueno, el dato está claramente en el centro de la personalización, ¿no? Y la personalización es importante a la hora de saber qué tipo de anuncios, qué tipo de publicidad vamos a mostrar a quién en cada momento, ¿no? Y es una de las maneras en las que nosotros utilizamos el Big Data, ¿no? Hay algunos estudios que nos dicen que los travel marketers, ¿no? Valoraban de forma muy alta, superando el 65%, la utilización de los datos para entender mejor en tiempo real cuáles eran las señales de intención de viaje
de esos usuarios, refiriéndonos a visitas, a búsquedas y a reservas. Como veis, hay otros, cada uno, claro, tiene su filosofía, cada travel marketer, digamos que lo ve desde una forma diferente, ¿no? Pero todos ellos lo que valoraban por encima de todo era la información en tiempo real, que es lo que hacemos, ¿no? Como trabajamos en Sawyer, ¿no? Somos conscientes de que, como os decía, la digitalización se está acelerando de una forma exponencial, brutal. Se avecina una revolución en la publicidad digital. ¿Quién no ha oído hablar del mundo sin galletas, del cookieless world, verdad? Ya se anunció, ¿verdad?, el año pasado que en 2022 Google va a eliminar el uso del third-party cookie y, por lo tanto, las campañas de marketing digital van a tener que dar un giro, van a tener que dar un vuelco. La buena noticia es que trabajar con un partner como Sojourn es una garantía de éxito y de seguridad, ¿no?, en este sentido, porque llevamos invirtiendo un montón de recursos desde prácticamente comienzos de 2020 para esa transformación digital que vamos a tener en breve, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esa era post-cookie, ¿no? Ya no se permitirá que los anunciantes identifiquen y targeticen a los viajeros en la web con esa third-party cookie. Cada uno intenta buscarse la solución más adecuada a su negocio, ¿no? Yo os voy a contar en breves palabras qué es lo que está haciendo Sojourn y cuáles son los 3 pilares del mundo sin cookies en la estrategia digital de Sojourn. El primero es la utilización del hash email. Vamos a utilizar información desestructurada, pseudonimizada, de esos viajeros que se loguean con sus direcciones de correo electrónico en las diferentes páginas web que utilizan, atracciones, cadenas, compañías aéreas. Una vez que se loguean, ese correo electrónico lo vamos a pseudonimizar y convertir en un token con un código de números, de letras, que es el que va a componer el primer paso del Traveler Match ID. Es como si a partir de ahora cada viajero vaya a tener un carnet de identidad, ¿vale?, con una numeración, unos números, unas letras, y va a ser la forma de personalizar ese usuario. Va a seguir siendo anónimo, lógicamente, para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Integraremos las first party cookies, es decir, los datos de la propia web, de nuestros clientes, de nuestros partners, ya sea una cadena hotelera, sea una aerolínea, una atracción, un destino, etc. Y ese first party cookie lo vamos a enriquecer con esa información del hash email. Lo vamos a añadir todo ese dato a ese Traveler Match ID, ¿vale?, para ir creando de nuevo ese perfil, ese buyer persona, ese usuario cualificado con el que vamos a trabajar. Y por último, incorporaremos el Historical Booking Data, todo ese historial que algunas empresas tienen almacenado, ¿no?, desde hace 6 meses, desde hace un año, ese comportamiento de datos que tienen en su CRM, lo vamos a integrar también en ese Traveler Match ID para que pueda enriquecer todavía más el perfil de ese viajero. Entonces, esta va a ser nuestra propuesta para poder maximizar el retorno en las campañas digitales de nuestros clientes cuando llegue el apagón en la era digital, ¿no? Por último, ya para terminar y cerrar la exposición, también quería mostraros algún ejemplo como el de Fjord Norway, algún testimonio en el que valoran el apoyo que les hemos dado durante toda esta fase de COVID, ¿no?, en la industria. Y bueno, pues ahora más que nunca es importante asegurarnos de que nuestras campañas obtengan un retorno deseado, un ROI, un ROAS, como lo queramos medir, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, por mi parte, la conclusión sería la siguiente, ¿no? Por un lado, hemos aprendido cómo el Big Data tiene que jugar un papel diferencial, un papel clave, estar al centro de todas las tomas de decisiones de nuestros negocios en el sector travel. Una empresa como Sojourn os puede aportar ese valor, ese manejo de ese dato de una forma eficiente, integrando ese conocimiento, esa señal de intención de viaje, esa capacidad de direccionar, de personalizar mensajes al viajero adecuado, en el momento adecuado, en todas las fases de su ciclo de compra, para poder interactuar con él y dar a conocer nuestras marcas de forma eficiente, ¿no?
Y por último, recordaros que dentro de unos meses, ahora hay mucha gente que todavía no lo tiene en la cabeza, pero según vaya avanzando el 2021, cada vez iremos oyendo más de toda este apagón digital, ¿no? De este fin del third party cookies. Por lo tanto, todo lo que vayáis a hacer de ahora en adelante, en este año, el año próximo, tened en cuenta que es importante contar con una estrategia ganadora para seguir conectando con nuestros clientes viajeros de forma eficiente. Y nada más por mi parte, un placer haber estado con vosotros este rato y muchísimas gracias por vuestra atención y espero que sigáis teniendo una buena feria. Gracias. Estupendo, muchas gracias Jesús, ha sido una ponencia muy interesante, hemos aprendido mucho del tema de datos y la importancia que tienen en el negocio turístico y para seguir un poco con este formato de inteligencia turística vamos a ver el modelo de Benidorm, el sistema normalizado de inteligencia turística. Nos lo va a contar Celia Romero, que nos acompaña hoy, es CEO y co-founder de Inteligencia Turística, así que estaremos con ella en unos minutos. Ya está puesto, estupendo. Sí.